de fibrilación auricular. Me han pedido que hablemos del enfoque del manejo de los pacientes en urgencias. Vamos a ver cómo hacemos rendir estos 25 minutos. Y bueno, arranquemos entonces. La idea de hoy es hacer un paso a paso y guiarlos a ustedes en el manejo de esta arritmia, que es la arritmia sostenida más prevalente de la población. Y no cambia. Allá. Entonces, siempre que a uno le dicen, hable de un tema, pues uno debería decir qué tan importante es hablar o no de este tema, y lo más importante es hablar de la prevalencia. Miren, la prevalencia global es de 43.6 millones de individuos con fibrilación auricular alrededor del mundo. Si ustedes ven, más o menos son de 600 a 700 individuos por cada 100.000 personas en Colombia. Eso quiere decir que es una enfermedad con una prevalencia importante, y lo importante a señalar es que se relaciona con la edad. Entonces, a más años, más probable que el paciente tenga fibrilación auricular. Y todos sabemos que, pues, por nuestra pirámide poblacional, cada vez vamos a tener pacientes más añosos y, por lo tanto, cada vez nos vamos a tener que enfrentar más a la fibrilación auricular. Es más frecuente en el rango de edades en los hombres siempre, a lo largo de toda la vida es más frecuente en los hombres. Y si ustedes miran, en individuos de más de 55 años, en Europa, 1 de cada 3 va a desarrollar fibrilación auricular. ¿Por qué es importante hablar entonces de fibrilación auricular? Y básicamente es porque aumenta el riesgo de mortalidad entre 1.5 hasta 3.5 veces en las mujeres. Es importante porque hasta el 30% de los ACVs que uno atiende, cuando ustedes reciban pacientes con un ACV, pues el 30% de esos, la causa de base va a ser la fibrilación auricular, y se puede relacionar con insuficiencia cardíaca en un 20 a 30% de los casos. Esta imagen que les traigo a continuación es importante porque nos la muestra el American Heart y nos dice, mire, cada 38 segundos se muere una persona por enfermedad cardiovascular. O sea que si miramos, llevamos como, ya llevamos varios muertos. Cada 40 segundos ocurre un ACV y cada 3.7 minutos, que eso sí no lo hemos llegado todavía, muere un paciente por ACV. Entonces la tasa anual de ACV es más o menos 1.5%, es mayor en las mujeres. Es importante decir que en fibrilación auricular la anticoagulación es la única estrategia que reduce la mortalidad. Y ese sería el principal mensaje que yo quisiera dejarles a todos. Si usted tiene un paciente con fibrilación auricular, lo más importante que tiene que hacer es anticoagular. Y el control del ritmo y la frecuencia, que siempre es un debate, el control del ritmo, el control de la frecuencia cardíaca, lo que se ha visto es que mejora los síntomas asociados a la fibrilación auricular y puede hacer que mi paciente no entre en disfunción del ventrículo izquierdo. Sin embargo, esto no va a reducir ni la morbilidad ni la mortalidad a largo plazo. Entonces, las guías en el 2020 nos enfrentan a un patrón que es el esquema ABC de la fibrilación auricular. Aquí se los traje. La C inicial son 2 Cs de confirmar, caracterizar esa fibrilación auricular. Eso lo vamos a pasar rápido. Y vamos a enfrentarnos a esta parte que es el ABC de la fibrilación auricular. La primera, que es la anticoagulación y evitar el stroke. Ustedes ven aquí no dice control del ritmo, de la amiodarona, no, dice anticoagule, porque eso es lo que mata a los pacientes con fibrilación auricular. Entonces, ese es el paso a paso que he construido para todos los pacientes, todas las personas que nos enfrentamos a pacientes con fibrilación auricular. Entonces, lo primero, es la primera C que tiene la guía, y es confirmar el diagnóstico. ¿Cómo confirma el diagnóstico de fibrilación auricular? Pues el paciente debe tener una clínica. Hay pacientes que son asintomáticos, pero entre los pacientes que son sintomáticos, lo más frecuente es que presenten palpitaciones, seguido de fatiga o disnea. Y de ahí en adelante pueden presentarse una cantidad infinita de síntomas que son inespecíficos. Y los criterios electrocardiográficos, recordar que hay una ausencia de onda P y que el RR es variable. Entonces, es una arritmia que es irregularmente irregular, es un caos, no hay nada que conserve como un patrón, y obviamente eso siempre y cuando la conducción del nodo AB esté intacta. Entonces, lo primero, me llegó el paciente, creo que tiene una arritmia, el paciente viene con palpitaciones, le hago el electro, le evalúo la clínica, le hago el electro y digo, sí, tiene fibrilación auricular. Entonces, lo segundo es estabilizar a mi paciente y ya vamos a ver de qué se refiere eso. El segundo paso es preguntarse ante un paciente si este paciente está estable o no. Entonces, vamos a irnos hacia el lado derecho del algoritmo y vamos a preguntarnos si está inestable. ¿Y qué se define como inestable? Entonces, inestable es que el paciente esté con una hipotensión sintomática, con una tensión arterial sistólica por debajo de 90, que tenga una insuficiencia cardíaca o un choque cardiogénico como tal, un edema pulmonar, que haya presentado síncope o que esté cursando con una isquemia aguda. Eso se define como inestabilidad hemodinámica en el contexto de fibrilación auricular.
Es importante cuando ustedes se enfrenten a un paciente con fibrilación auricular que está inestable, definir si la inestabilidad la está marcando solamente la fibrilación auricular. Es raro que la fibrilación auricular inestabilice un paciente de un punto que usted quiera ya cardiovertirlo. Usualmente el paciente tiene otras condiciones asociadas, está con sepsis, tiene una intoxicación, tiene una hemorragia, entonces siempre hay que descartar esas condiciones. Y si usted ya las descartó, entonces dice, no, pues hay que cardiovertirlo y entonces lo cardiovierte. ¿Cómo lo va a cardiovertir? Pues sincronizado. Esto siempre ha sido, es una pregunta que hacen en todas estas charlas, ¿con cuánto lo cardioverto? Este estudio que fue publicado en el 2020 nos mostró cómo cardiovertir con la máxima energía disponible. Ya, es mejor que hacer una intervención gradual, ir subiendo. No es chévere estar quemando y quemando a un paciente para cardiovertirlo. Entonces usted le pone la energía máxima disponible, sincroniza el dispositivo y hace la cardioversión. Y bueno, estas son las recomendaciones de las guías europeas del 2020. Ahora veamos el otro lado del algoritmo, es decir, el paciente llega, pero está estable. Y nuevamente quiero señalarles esto y ustedes van a decir tan incisivo Yamit con lo mismo, pero mire que el algoritmo en paciente estable arranca con definir el riesgo de ACV. ¿Por qué? Porque de esto se mueren los pacientes con fibrilación auricular. Entonces, pasaríamos a esto y vamos a definir el riesgo de ACV y eso lo vamos a hacer mediante una escala que se llama el chat2VAS. Aquí se las dejé, no la vamos a revisar. Entre más puntos, pues más riesgo tenemos de que el paciente tenga un ACV. Y el Hasbled, que es la escala que me evalúa el riesgo de sangrado. Asterisco importante, el Hasbled, si bien me dice que después de 3 puntos el riesgo de sangrado de mi paciente es alto, no me contraindica la anticoagulación. Si yo decidí anticoagular a un paciente, lo voy a anticoagular. Si el Hasbled me sale alto, lo que voy a hacer es tratar de mirar qué intervenciones del Hasbled puedo modificar. Por ejemplo, si el paciente toma AINES, entonces pues cambiar el AINE por otro medicamento, el control de la presión arterial que sea óptimo. Bueno, el tercer paso entonces es el más importante y es el más extenso de la charla y es el de prevenir la tromboembolia. Hace parte de la letra A. No. Ay. Entonces, lo que les decía, llega el paciente, usted ya dijo, entonces vamos repasando, lo diagnostiqué, está estable, no, está inestable, lo cardiovertí. Ahora miremos, está estable, listo, lo voy a cardiovertir, entonces debo preguntarme estos diferentes pasos del algoritmo que vamos a ir desarrollando. Y lo primero es si el paciente ya venía anticoagulado. Hay pacientes que tienen diagnóstico ya de fibrilación y vienen anticoagulados. Lo que usted debe definir es si en las últimas 3 semanas ya venía anticoagulado. Y si venía anticoagulado, usted va a decir, ¿este paciente es seguro cardiovertirlo? Seguramente sí. ¿Qué evidencia tenemos? Mire, estos son análisis de estudios post-hoc que se hicieron después de que se publicaran los grandes estudios pivotales, por ahí deben estar mis estudiantes, con Dabigatran, Rivaroxaban y Apixaban, y ellos miraron en estos pacientes que estaban en este estudio corriendo, que cardiovertieron si era seguro y se dieron cuenta que era seguro y que no aumentaba el riesgo de sangrado. Es decir, que un paciente que ya venga anticoagulado por fibrilación auricular, que sea adherente, pues yo lo puedo cardiovertir. El problema es que el paciente no sea adherente, como los pacientes que nos tocan a nosotros. Entonces, en los pacientes que no son adherentes, es decir, que tienen una anticoagulación subterapéutica, miren cómo es de importante la prevalencia de trombos a nivel de la aurícula. Entonces, es importante preguntar qué tan adherente es mi paciente, porque ustedes sabrán que estos anticoagulantes nuevos, pues la vida media es muy corta. Entonces, si el paciente dejó de tomar Rivaroxaban y tiene un buen riñón, pues seguramente el segundo día ya nos ha protegido. Lo otro es que el paciente, usted lo está viendo por primera vez y el paciente no viene anticoagulado. Y aquí es donde entonces uno empieza a hacerse otras preguntas. La primera pregunta es, ¿esta fibrilación auricular es nueva? Es decir, ¿ocurrió dentro de las últimas 48 horas? Y mire qué pasa, si yo miro los pacientes con fibrilación auricular nueva, no quiere decir que no puedan tener complicaciones tromboembólicas, es decir, hasta el 0.9 de los pacientes pueden tener trombos. Eso quiere decir que todos los pacientes de menos de 48 horas, si bien es lo que nos dice la guía, puede cardiovertirlo sin peligro, no todos se comportan igual. ¿Por qué? Porque todo paciente no es igual. Y ustedes ven aquí cómo en pacientes que incluso tenían FA nueva, es decir, de menos de 48 horas,
Estas características se asociaron con la presencia de un trombo, incluso en FAs de menos de 48 horas. Ser mujer, tener insuficiencia cardíaca o la presencia de diabetes. Y esto también lo podríamos evaluar con el chat-2-VAS. Entonces, un paciente que tenga FA reciente de menos de 48 horas, pero que tiene un chat-2-VAS mayor a 5, tiene 2.3 veces el riesgo de tener un trombo o una complicación tromboembólica, incluso cuando le hago la cardioversión. Y este sería el impacto. ¿Sí se escucha bien? Este sería el impacto entonces de la anticoagulación en las diferentes escalas del chat-2-VAS. Entre más alto sea el chat-2-VAS, pues más riesgo de que el paciente haga una complicación tromboembólica y mayor va a ser el beneficio entonces de nuestra terapia anticoagulante. Y la otra pregunta es, ¿todo tiempo es igual? Es decir, menos de 48 horas es igual para todos. Pues mire, si la FA tiene menos de 12 horas, pues el riesgo es mucho menor que si está entre 24 y 48 horas. Pero vamos a dejarlo entonces para conclusión general, es 48 horas. Lo que quiero decirles es que 48 en medicina nada es una regla escrita. 48 horas, usted no le puede decir al paciente, no, llevas menos de 48, no te va a pasar nada. No, porque ya les estoy diciendo que en 48 no todos los pacientes son iguales y no todo el 48 es igual. Hay menores de 12, entre 12 y 24 y entre 24 y 48. Listo, yo no sé si el paciente cuánto lleva o lleva más de 48 horas y aquí viene nuestro gran amigo que es el eco transesofágico. El eco transesofágico nos permite definir si el paciente tiene o no presencia de trombos en la aurícula, que es lo que nos preocupa cuando vamos a cardiovertir. Siempre tengan presente que la cardioversión de la que yo estoy hablando es farmacológica y eléctrica. No es solamente, lo voy a cardiovertir eléctrico. No, si usted le va a poner una infusión de amiodarona, lo está cardiovirtiendo y el riesgo es igual. Entonces, si usted no sabe si tiene o no trombo en la aurícula, es mejor que no le ponga ninguna infusión. Este estudio entonces nos mostraría cómo el uso del eco transesofágico permitió hacer un abordaje mucho más temprano de estos pacientes, porque antes, ¿qué hacíamos con estos pacientes? Yo no sé cuánto ya con la FA. Lo anticoagulo 3 semanas y después hago la cardioversión. En este caso, yo le hago el eco, no tiene nada y lo cardiovierto. Miren, estos son ejemplos entonces. Este es un paciente que le hicieron un eco transesofágico. Bueno, para aquellos que no saben, está la aurícula izquierda, la auriculilla, y eso que ven aquí señalado es un trombo que está dentro de la auriculilla. Entonces, si usted cardiovierte a ese paciente donde usted no sabía eso, pues ese paciente le va a hacer una embolización y usted le acaba de generar una ACV. Entonces, no se lo hizo la FA, se lo hizo usted. Entonces, acá está otro paciente con un trombo, le pusieron rivaroxaban y mire que no revirtió, luego le pusieron dabigatran y revirtió. Son casitos pues que salen publicados, son chéveres. Entonces, el rol del eco es decirle a usted, no tengo trombo o tengo trombo. Y si tiene trombo, pues lo que hay que hacer es tratarlo. ¿Y con qué lo puedo tratar? Le iniciamos anticoagulación. Algunos dicen que uno no debería repetir el eco después de iniciar la anticoagulación. Realmente eso todavía se está escribiendo, pero uno queda más tranquilo haciéndole un eco y sabiendo que ya se resolvió el trombo. Los dos son igual de eficaces que la warfarina y si el trombo persiste a pasar de la anticoagulación, lo que empieza a hacer uno es a tratar de cambiar de anticoagulantes. Listo, entonces yo ya dije, lo voy a cardiovertir y vendría el tercer escenario dentro de este paso 3, que es posterior a la cardioversión. Ya, lo cardiovertí, entonces le quitó la FA y no lo anticoagulo. Pues no. Miren, este es un registro danés con más de 16,000 pacientes que tenían fibrilación auricular. ¿Y qué se hizo en estos pacientes? Pues se hizo la cardioversión y los pacientes se dejaron sin anticoagulación. Y miren cómo aquellos pacientes con sin anticoagulación pues tuvieron más riesgo de hacer tromboembolía. Y ustedes ven la diferencia entre anticoagular y no anticoagular. Entonces uno dice, ¿pero por qué si ya no tienen FA? Entonces se han descrito 3 teorías y es que se generan FAs persistentes, es decir, usted cardiovertió el paciente, pero el paciente en las próximas horas puede hacer salvas de fibrilación auricular, hay una disfunción mecánica de la aurícula o hay un aturdimiento atrial. Entonces los pacientes que usted cardiovierta, si bien ya el electro le dice, no, ya quedó en sinusal, ¿qué va a hacer? Pues los va a dejar anticoagulados. ¿Por cuánto tiempo? 4 semanas mínimo. Pero si usted le hace el chat-2-VAS y le sale que es un paciente de alto riesgo cardioembólico, pues lo tiene que dejar anticoagulado indefinidamente. Este es entonces un esquema. ¿Con qué lo puedo anticoagular? Yo ya lo cardiovertí, yo no le quiero hacer INRs porque son solo 4 semanas. Pues ya tenemos evidencia de los DOAC en este escenario. Este es el estudio SVERT,
donde me dice cómo el rivaroxaban se comporta igual de efectivo que la warfarina en el desenlace primario de eficacia, que es la presencia de ACV isquémico hemorrágico o AIT. Y es incluso un poco más seguro. Ese es el EDMANATE, que es un estudio de las mismas características, pero con otra molécula, que es el apixaban. Y miren ustedes que también el beneficio a favor del DOAC. Entonces, esta es la tabla que resume como todo el componente de los anticoagulantes en este escenario, y es más o menos lo que hemos venido definiendo. Si el paciente ya viene anticoagulado, lo cardiovierto sin problema. Si el paciente tiene una FA de menos de 48 horas, incluso yo podría esperar a que se resuelva espontáneamente, o lo cardiovierto. O si tiene más de 48 horas, le hago un eco transesofágico o lo mando para la casa anticoagulado 3 semanas, pero pues eso es básicamente para ahorrar tiempo, usamos el eco transesofágico. Y a largo plazo, ¿con qué lo vamos a anticoagular? A los que nos gusta el tema anticoagulación, sabemos que este estudio es maravilloso, es un metaanálisis del Lancet, ya está viejito, está en el 2000, está cumpliendo 10 años ya. En el Lancet, y nos resume los desenlaces de los estudios pivotales con los anticoagulantes orales directos. ¿Qué nos dice? Mire cómo dabigatran es superior en su dosis de 150 y apixaban a la warfarina en la prevención de ACV y embolía sistémica. Y miren, cuando miramos los desenlaces de seguridad, cómo apixaban incluso es superior al uso de la warfarina en el desenlace de sangrado mayor. ¿Eso para qué lo traje? Para decirles que si a ustedes le dicen, yo quiero que en su cabeza se quede esto, FA es igual a anticoagular. Y solo les va a quedar un asterisco y es el paciente de bajo riesgo porque no lo voy a anticoagular. Y anticoagulación es igual a DOAC, anticoagulante directo, apixaban, rivaroxaban o dabigatran. Y el asterisco sería, ¿por qué no darle estos? Que los únicos escenarios sería que tuviera una trombofilia o que tuviera una válvula mecánica o que tuviera una estenosis mitral moderada severa. De resto a todo el mundo le dan DOAC, por favor. Y miren, estos son los beneficios. Usted con un DOAC disminuye el ACV y el embolismo sistémico en un 20%, el sangrado intracraniano en un 50%, es una cosa loca. Uno atender a un paciente con un sangrado por warfarina es algo absurdo. Disminuye la mortalidad en un 10% y el precio a pagar es un incremento en el sangrado gastrointestinal del 25%. Bueno, ya dijimos que lo vamos a anticoagular. Muy bien, ¿no? Y ahora vamos al cuarto paso. El cuarto paso es el de tratar los síntomas. Voy a acabar como la charla del doctor deshidratado. Entonces va a ser el tratamiento de los síntomas, que va a ser el paso B, miramos la gravedad de esos síntomas, y la gravedad de los síntomas lo evaluamos con qué escala, con una escala que llamamos la escala ERA, pues que es de la escala Sociedad del Ritmo Europea, y básicamente es como un NIJA, pero de la fibrilación auricular. Es como hacer la escala de NIJA, pero de la presencia de fibrilación auricular. Bueno, este paso 4 nos habla de dos escenarios. El primero es control de frecuencia cardíaca, y en control de frecuencia cardíaca vamos a hacer 4 preguntas claves. Ojo que aquí yo no le estoy tocando a nadie el ritmo, el paciente está en FA. Y yo lo que quiero hacer es que su FA vaya conduciendo en una velocidad adecuada, pero está en FA. Aquí le voy a hacer control de la frecuencia. Esto se lo hago a todo el mundo. Todos los pacientes tienen que tener un medicamento que les controle la frecuencia cardíaca porque hace parte del tratamiento integral de la fibrilación auricular y a menudo es suficiente para que el paciente ya no tenga síntomas. Doctor, tenía síntomas, usted me mandó bisoprolol y se me quitó. ¿El paciente sigue en FA? Muy probablemente sí, porque lo que yo le estoy haciendo es controlarle la frecuencia cardíaca. Entonces, el tratamiento de base para todos los pacientes es tratamiento de primera línea para los pacientes sin síntomas o con síntomas leves. Y en aquel paciente que yo traté de hacerle un control del ritmo, es decir, tratar de revolverlo al ritmo sinusal y fracase. 2. ¿Qué consideraciones en el tratamiento agudo? Entonces siempre usted debe evaluar las causas subyacentes, que no haya infección, que haya anemia, tirotoxicosis, que pueden inducir un incremento en esa frecuencia cardíaca. ¿Qué fármaco elegir y qué diapositiva tan torcida y tan pixelada? Entonces, ¿qué fármaco elegir? Eso depende. Entonces, cuando ustedes no sepan algo, ustedes digan depende y eso así se salvan todos los internistas. Usted dice depende. Evalúe los síntomas, las comorbilidades, la fracción de eyección, el estado hemodinámico y los efectos secundarios. Y es fácil, clasifiquemos esto. Entonces, el paciente no sufre de nada. Pues usted le puede dar un beta bloqueador o le puede dar verapamil o le puede dar diltiazem y listo. Con uno de esos usted lo salvó. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, pues uno de los pilares del tratamiento de los pacientes con FEBI reducida pues es el beta bloqueador. Entonces, del beta bloqueador.
Y en estos pacientes, además, está contraindicado el uso de calcioantagonista. Si el paciente tiene una EPOC grave o un asma, aunque esto ya sabemos que solamente los pacientes sintomáticos con crisis muy frecuentes, le podemos tratar con calcioantagonistas. Y si usamos un beta bloqueador, preferir un cardioselectivo como tipo bisoprolol. Y si el paciente tiene una FA, y esto ya es más raro, si ustedes no son electrofisiólogos, no se metan en esto, pues básicamente una FA preexcitada o un flúter pues requiere una ablación porque son mecanismos diferentes. El flúter es una macro reentrada y en el caso de la preexcitada pues hay una vía accesoria que toca hacer una ablación. Si usted con eso no mejoró, entonces pasa a combinar esos dos, toda esta cantidad de medicamentos que tiene arriba, las combina. Y si no mejoró, ahí podemos optar por otras estrategias como las estrategias de ablación por electrofisiología. ¿Cuánto le voy a bajar la frecuencia cardíaca a mi paciente? Y eso es otra cosa que se ha interrogado mucho y aquí está el estudio RACE. El estudio RACE me decía qué tanto voy a controlar esa frecuencia cardíaca y básicamente nos dimos cuenta que hacer un control estricto y un control más liberal pues daba igual. Incluso en pacientes con insuficiencia cardíaca, la única excepción aquí serían los pacientes que tengan una miocardiopatía inducida por taquicardia, porque en esos casos pues me toca frenar más el corazón. ¿Cuánto lo dejamos como estrategia inicial? 110 en reposo para todos los pacientes que estén por ahí bajito. Y lo que siempre nos dicen, ¿qué hago? ¿Controlo el ritmo o no? ¿Lo dejo en fibrilación auricular? ¿Y qué se ha dicho? Lo que pasa es que la fibrilación auricular es una enfermedad progresiva y en la medida que el paciente se mantenga en fibrilación auricular, pues se va aumentando esos rearreglos y esos cortocircuitos que hay dentro de la aurícula, haciendo que ese sustrato que es no modificable, es decir, la edad, ya dijimos que entre más años, pues más FA, eso no lo puedo modificar, el sexo y factores genéticos, se le adicionen sustratos modificables como la hipertensión, la obesidad, y a eso le añadimos sustratos inducidos por la misma arritmia. La FA induce más FA. Entonces, ¿qué dicen los que defienden cardiovertir a un paciente? Pues que si la FA induce más FA, pues lo que yo tengo que hacer es quitarle la FA para que el paciente no tenga este curso de incremento del sustrato. Entonces, ¿a qué se trata? ¿A qué se refiere control del ritmo? Pues restaurar y mantener el ritmo sinusal. Esto se asocia a tasas de progresión bajas de fibrilación y lo que les decía ahorita, siempre está contraindicada si usted tiene un trombo. Si usted tiene un trombo, no lo puede ni cardiovertir, ni farmacológica, ni eléctricamente. Si es eléctrico, usted le puede dar pretratamiento con antiarrítmico, siempre el paciente no esté hemodinámicamente inestable, claramente, el paciente sedado, pues no va a cardiovertir eléctricamente un paciente despierto, lo monitoriza, le hace una oximetría y tiene que tener listo el carro de paro por cualquier cosa. Y si le va a hacer una cardioversión farmacológica en pacientes estables, no se requiere sedación, pero termina siendo menos efectivo que la cardioversión eléctrica. Bueno, y para acabar este paso que ya nos va a dar cabida pues al caso que les traje, vamos a hablar entonces acerca del control. Este es el estudio muy viejo, si ustedes ven es del 2012, el estudio AFIRM, donde decía, mire, si yo lo vuelvo a ritmo sinusal, ¿eso tiene alguna ventaja? Pues mira que ellos decían que no hay ninguna ventaja en el desenlace primario compuesto, que era el de ACV, el de AIT, pero lo que sí tenían era que los pacientes que tomaban antiarrítmicos padecían más torcida de punta y más alteraciones eléctricas. Pues claro, porque le estás dando un antiarrítmico y los antiarrítmicos son proarrítmicos. Por eso casi no nos gustan. Pero hace 2 años sale publicado, ¿hace qué? Ya estamos en el 2000, ¿qué? Hace 3 años sale publicado este estudio que nos mostraba cómo el uso de terapias que restauran el ritmo sinusal puede ser benéfico. Y nos mostraría cómo en el desenlace primario combinado, que aquí casi no se ve, hay una reducción de la mortalidad y del ACV. Esos son pacientes que tenían fibrilación auricular de reciente inicio. Entonces, esto nos plantea la siguiente diapositiva, que es bien interesante. Entonces, ¿a quién devuelvo al ritmo sinusal? Pues a aquel paciente que se vaya a quedar en ritmo sinusal. ¿Y cuál es ese paciente? Paciente joven, paciente que tiene una FA de reciente inicio, paciente que no tiene alteración estructural cardíaca. Si yo le hago un eco y tiene una aurícula gigante, las posibilidades de que ese paciente vuelva a hacer FA pues son muy altas. Si lleva más de 2 años en fibrilación auricular, más probable que no se mejore. O aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca. Esta es otra que le preguntan a uno y esta la vimos incluso en la UCI, creo que con Camilo. ¿Dónde poner los parches para que sea más efectivo? Para resumirles el cuento, da igual.
Y los objetivos en el seguimiento de la cardioversión es que usted siempre debe seguir a sus pacientes. ¿Para qué? Para ver si hay recurrencias tempranas, debe evaluar qué tan eficaz ha sido mi terapia para controlar los síntomas. Si le puse un tratamiento antiarrítmico, debo hacerle un electroseriado, porque esos pacientes, acuérdense que pueden prolongar el QT, hacer alteraciones que son proarrítmicas también. Y obviamente controlar las comorbilidades para tratar de mantenerlo en ritmo sinusal. Entonces, ese es el quinto y último paso, que es evaluar esas comorbilidades. Todas estas condiciones que ustedes ven aquí en esta diapositiva hacen que el paciente no entre a ritmo sinusal, y si entra a ritmo sinusal, rápidamente vuelva a fibrilación auricular. Entonces tiene que el paciente abandonar el tabaco, controlar la obesidad, la glucemia y la hipertensión. Con esto, entonces, vamos a llevar este caso a la práctica, que vamos a poner los pasos. Vamos a ver si entre todos podemos hacerlo. Este es un caso verdadero. Un paciente de 60 años, eso no es un caso de acá, es de la Fundación Santa Fe. Es un paciente que es administrador de empresa, entonces de esos que vienen con la prepagada ultra mega oro, y ya se habían hecho muchos seguimientos y el paciente venía porque hace 3 semanas tenía un cuadro de palpitaciones que eran tipo taquicárdicas. Él no definía bien si eran regulares o irregulares, no tenía relación con la actividad física y decía que esas palpitaciones le duraban hasta 1 hora. Asociado a eso, él tenía disnea ligera y sin otros síntomas cardiovasculares. Entonces, hasta allí hay una probabilidad y tendríamos que pasar al paso 1. ¿El paso 1 es cuál? Confirmar el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, hasta ahí puede ser. Pero bueno, vamos a hacer la historia clínica completa. Entonces, esta era la clase funcional, el paciente hacía buena actividad física, no tenía otros síntomas. Y dentro de los antecedentes, lo único así llamativo era que tenía, bueno, sí tenía varias cosas, hipertenso y lipidémico, y había tenido un TEP, pero que había sido provocado en relación a un procedimiento quirúrgico. Él para el manejo estaba con valsartán y con rosuvastatin. Fumó hasta hace 25 años, no sabemos por cuánto tiempo, y fumaba 10 cigarrillos al día. Este era su examen físico. Ustedes ven, mire que el paciente, entonces ya entra el paciente, nos habló a nosotros, entonces no estaba desorientado, no había tenido síntomas, nada, y tenía esos signos vitales, o sea que el paciente está hacia el lado izquierdo del algoritmo, bueno, derecho del algoritmo, es decir, el paciente está hemodinámicamente estable, claramente, y en el examen físico lo único alterado que tenía eran los ruidos cardíacos arrítmicos irregulares. Entonces, hasta ahí yo no sé si tiene una FA, pero lo que debo hacer es lo que hicimos, pues hacerle un electro. Y este era el electro del paciente. Si ustedes ven, pues está en un ritmo de fibrilación auricular. La respuesta ventricular, ustedes la ven ahí, si lo hacemos a vuelo de pájaro, pues está controlada, el paciente no está con un incremento pues de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué dijimos a él? A él ya lo habíamos visto hace 6 meses en un chequeo ejecutivo, estaba bien, tenía un ecocardiograma que estaba bien, dijimos es joven, un paciente que solo es hipertenso, la aurícula de él no estaba dilatada, pues cardiovertámoslo. Pero ese paciente no venía anticoagulado, entonces si seguimos las reglas del algoritmo, lo que deberíamos hacer es que un eco transesofágico para, bueno, lo anticoagulamos, claro está, empezamos la anticoagulación porque el chat-2 le daba para anticoagularlo, es hipertenso, ¿qué más tenía? Bueno, solamente le daba que era hipertenso. Pero bueno, ya ustedes con los pacientes en este puntaje de 1, incluso van a ver cómo las guías se lo plantean con una posibilidad 2A, definir si se lo anticoagulara o no. Pero entonces aún así dijimos anticoagulémoslo, y como lo queremos cardiovertir, hagámoslo de manera segura. Hagámosle un eco transesofágico. Y le hicimos este eco transesofágico. Y miren ustedes, esta es la aurícula del paciente, está la auriculilla, y esto que se mueve ahí no es una estructura normal, eso se llama un trombo en la auriculilla. Y este paciente, entonces, si bien el chat-2 le daba solamente de un punto, y uno dice, pero el riesgo es muy bajito, ¿por qué vamos a hacerle un eco? Pues queríamos ver su condición antes de iniciar todo este proceso terapéutico. Miren ustedes, las imágenes son súper bonitas. Esto es un eco transesofágico, ustedes lo ven aquí, mire aquí cómo le está bailando el trombo. Nos preocupaba al principio qué hacer con ese trombo, sin embargo, el tratamiento de los pacientes que tienen un trombo es anticoagular al paciente. Este es con un eco transesofágico, y le hicimos el 3D y entonces se veía así. Mire, aquí está la entrada de la auriculilla y está el trombo. Entonces es muy fácil si ustedes aplican los pasos a pasos que le acabo de dar. Por eso quería traer este ejemplo de final que es muy como que clarifica los conceptos que hemos hablado. Y bueno, este es el grupo de fellows de cardiología de segundo año. Somos la primera promoción desde la reapertura